Buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Parás, yo soy el integrante que va a hacer la explicación del código esta vez. Desgraciadamente no pudimos desarrollar el código en el lenguaje de Java, entonces lo desarrollamos en Rust, un lenguaje más nuevo, innovador. Debido a esto, mm, voy a explicar el código de principio a fin. Si usted quiere ver específicamente la parte en que abordamos eh, cómo calificamos nuestros hosts. Entonces va a estar apareciendo por aquí el minuto del video en el cual llego a abordar esa parte. Muchas gracias. Para empezar, esta es la estructura, la arquitectura de la aplicación. Decidimos modularizar la aplicación para que sea más fácil a realizar cambios y que no esté todo tan saturado en una sola función main como debería ser, como no debería ser. Em, el main.rs es el binario principal, donde está lo absolutamente necesario nada más. Luego está este archivo que se llama lib, que es la librería para los módulos. En este caso, la aplicación solo contiene un módulo lo llamamos app, que redirige a este módulo de aquí, que es pues todo lo relevante a la aplicación, lo que vendría siendo interfaz gráfica, interfaz de usuario. Es, para empezar, en el binario principal, estas son las librerías que utilizamos. Serían en la línea uno importamos el módulo de la aplicación, o sea, la interfaz gráfica la importamos. El, el número 2 es la librería que utilizamos para... Nosotros abordamos este problema para hacer un servidor dinámico con WebSockets. Em, para no desarrollar así nativamente ni nada, utilizamos una librería popular que se llama Tungskenite, no sabría cómo pronunciar el nombre, que nos permite utilizar WebSockets. De la línea 3 a la 8 son importaciones de la librería estándar de Rust. En este caso son los módulos para escuchar peticiones TCP en la línea 4. En la línea 5 es el módulo para poder utilizar hilos y paralelizar la aplicación. En la línea 6 es un formato para comunicar entre hilos. Es la manera en que logramos comunicar, eh, bueno, paralelizamos en una línea la aplicación, toda la interfaz, y en otra línea paralelizamos, metimos lo que es el TCP Listener para escuchar a peticiones TCP. Como los dos son bucles infinitos que tienen que estar ejecutándose constantemente, entonces decidimos paralelizar esos dos aspectos. Y necesitamos que se comuniquen, entonces utilizamos este módulo para comunicación entre hilos llamado MPSC, que son las siglas para Multiple Producer Single Consumer, significando que puede haber muchos productores de mensaje, pero solamente va a haber un consumidor, en este caso la aplicación. En la línea 7 eh, tenemos el módulo para el tiempo, nada más duración, nos permite acceder a funciones de tiempo. El binario principal en la línea 13 empieza declarando una tupla, lo que viene siendo el recibidor y el sender, ¿no? Que es el que envía el mensaje. Lo pusimos como TX y RX, que va a ser pues, MPS específicamente del módulo MPS la función de canal, ¿no? Para establecer un canal. Aquí más información, realmente lo que devuelve la función de canal es un sender, bueno, una estructura tipo sender o tipo receiver, ¿no? En la línea 15 a la 19 tenemos, esto es de parte de la interfaz gráfica, realmente son opciones nativas, viene siendo pues el tamaño de la pantalla, ¿no? Es lo único que especificamos aquí, lo demás implementa default, entonces lo demás lo mandamos como default. En la línea 21 tenemos, declaramos una variable de listener que la estamos conectando o anclando a un puerto local, a una dirección local en el puerto 5432. Este, después estamos clonando ese listener y ese clon lo estamos mandando a un hilo. Aquí es donde empezamos a paralelizar. Llamamos al módulo thread y spawneamos un nuevo hilo donde movemos esta variable listener, que es bueno, el clon de listener. Lo movemos aquí, a esta función que se llama tcp listener thread. O sea, ya el hilo la función que se va a estar encargando de recibir y atender peticiones TCP. Aparte de eso, notamos que estamos mandando también el TX. TX viene siendo pues el sender, ¿no?
Aquí ya utilizamos una de las dos de los dos valores que nos devuelven una tuple y mandamos el sender. Esto pues lo necesita el hilo para poder mandar mensajes a la aplicación. Después de eso, en la línea 27 a 31, pues simplemente ejecutamos la aplicación en el hilo principal. Declaramos que el nombre de la aplicación es status con las opciones nativas y creamos una aplicación. Le pasamos un contexto de creación y le enviamos también el receiver para que pueda recibir los mensajes que va a estar enviando el hilo que escucha peticiones TCP. Aquí está la función para el hilo que escucha peticiones TCP. Recibe en los argumentos un listener que es tipo TCP listener y TX que va a ser tipo MPSC que es el módulo para comunicación entre hilos, específicamente la estructura sender que va a estar enviando, va a estar enviando cadenas de caracteres, entonces hay que también especificarlo aquí. En la línea 35 declaramos una variable mutable llamada ID que va a ser tipo integral de 32 bits que la inicializamos en cero. Esto pues vamos a estar declarando IDs para cada petición que enviamos, ¿no? Aquí tenemos un ciclo for es el que va a estar ejecutándose infinitamente, que va a estar el stream de datos dentro de listener.incoming. Incoming es la función para verificar si hay alguna petición que está llegando a nuestro servidor. Cuando se recibe una petición, entonces declaramos una variable ws que representa WebSocket y aceptamos el stream, o sea, la petición que está llegando. De lo contrario, imprimiríamos fallo en aceptar. Después declaramos clonamos la variable para comunicar entre los hilos y ese clon lo mandamos exponemos otro hilo. Aquí paralelizamos otra vez porque necesitamos múltiples sockets que estén atendiendo múltiples hosts. Ya no es solamente como en la práctica anterior, un solo hilo que está enviando las peticiones que recibe la aplicación directamente. Aquí tiene que haber un WebSocket que esté atendiendo constantemente al cliente. Entonces se pone un nuevo hilo y pasa donde ejecutamos esta función handle connection que va a manejar la conexión. Pasamos el WebSocket, pasamos el clon porque los WebSockets tienen que estar mandando información hacia la aplicación y le pasamos una ID. Terminamos aumentando la variable acumulativa de ID y ahí terminaría en caso de recibir una petición. Handle connection, aquí es donde más o menos desestructura un poco el mensaje que está llegando. En este caso se declara una variable nueva que va a ser mutable, o sea que va a estar cambiando, que se llama register, donde vamos a estar teniendo un historial de los mensajes que han estado llegando, el último mensaje que llegó. Esto por la siguiente razón. Declaramos un bucle infinito. Dentro vamos a declarar una variable llamada mensaje, eh, donde vamos a utilizar este es una función de Rust bueno, es un operador de Rust que nos permite hacer un match. Funciona más o menos como un switch, es lo más rápido que puedo explicarlo. Entonces, vamos a estar leyendo el WebSocket. Esta función de la librería para el WebSocket nos permite leer el WebSocket. Si hay un mensaje, entonces, si es OK, entonces vamos a desempaquetar ese mensaje y devolverlo. O sea, ese contenido lo desempaquetamos y lo almacenamos en la variable msg de message. En caso de que que sea un error y que haya un error en el mensaje o en la conexión, entonces ejecutamos este bloque de código que realmente lo que hace es declarar message. Como esta es la librería para los WebSocket en la estructura de messages, donde los mensajes pueden ser texto, binarios, pings, pongs o clausura, ¿no? Declaramos que va a ser un texto donde mandamos el último mensaje que nosotros habíamos recibido, ¿no? Que lo tenemos guardado en la variable de register. Después, este mismo mensaje vamos a, en Rust cuando vuelves a declarar una variable con el mismo nombre,
simplemente como le das sombra, ¿no? Aquí está la variable, se pone una encima. Entonces vamos a formatear la variable agregando como el mensaje, lo primero que tenemos que agregar es la ID, que va a ser un número. Después vamos a mandar el mensaje, que va a ser lo que estaba almacenado en el registro, todo separado por comas. Y después vamos a decir que el usuario se desconectó. Como es un error, la aplicación no tiene que saber que es un error, simplemente vamos a decir que se desconectó. Imprimimos en terminal, en el modo de error, que el host se desconectó. Y en este caso imprimimos el mensaje, que es el mensaje que vamos a enviar a la aplicación. Después utilizamos nuestra variable para comunicación entre los hilos y mandamos el mensaje. Después de eso, aquí para no estar saturando el sistema, vamos a descansar por un segundo y vamos bueno, aquí, aquí vamos a descansar para asegurarnos de que el mensaje se envíe y después vamos a romper del loop principal, vamos a salirnos del loop principal. Esto haría que el WebSocket simplemente termine. En caso contrario, que si hubiera habido el paquete hubiera sido ok, lo desempaquetamos, lo guardamos en la variable de message, el registro lo igualamos a message para tener el historial, luego el mensaje lo hacemos una string y luego lo hacemos propio bueno, esto es en este caso para el registro, ¿no? Hacemos un string y hacemos que el registro tenga esa variable. Después volvemos a hacerle, le hacemos sombra con el caso como hicimos en el error y formateamos el mensaje de la misma manera, le colocamos un ID, metemos el mensaje y decimos que la conexión, pues el estado de conexión es conectado. Todo separado por comas, esto es importante. Después de esto, enviaríamos con la variable para comunicación entre hilos nuestro mensaje. Eso es lo que estaría pasando en el binario principal. Básicamente, como resumen, re- creamos un hilo, paralelizamos el programa y creamos un hilo que escuche peticiones TCP. Cuando llegan peticiones TCP, volvemos a paralelizar creando WebSockets. Estos WebSockets van a atender específicamente ese cliente y el WebSocket ya se encargaría de estar mandando los mensajes del cliente directamente a la aplicación. En la aplicación es donde se tratarían los datos. Entonces, este es el módulo para la aplicación. Aquí las librerías que se están utilizando serían en la línea uno estamos utilizando pues, de la librería estándar MPSC, que es para comunicación entre hilos, obviamente. Esta es la librería que utilizamos para obtener la información del sistema. Es una librería del repositorio oficial de Rust. Esta es la librería. Es utilizada por mucha gente. Bueno, aquí dice que en total 22 millones alrededor de 22 millones de personas llegaron a utilizar o proyectos utilizaron esta librería. Recientemente unos 4 millones de personas. Es una librería que sigue siendo actualizada en caso de que usted le llegue a interesar la librería que utilizamos. Entonces, la importación de la librería que utilizamos para saber la información del sistema. Después utilizamos esta librería que se llama EWI, que es para componentes de la interfaz. Son componentes ya hechos para la interfaz. En este caso, pues la estructura exacta es rich text y scroll area, ¿no? Estos son elementos que se utilizarán ahorita más adelante para construir la interfaz. Después de la línea 4 de la librería estándar de Rust, utilizamos el tipo de colección HashMap o hash tables en otros lenguajes de programación, son tablas hash o mapas, creo que se le llamaban diccionarios en Python. Lo primero que hay en este módulo sería la estructura pública de la aplicación. Así es como es pública porque desde el binario principal nosotros necesitamos poder llamar a la aplicación. Aquí está, app,
Este es nuestro módulo que habíamos importado, entonces es público. Eh, Dentro tenemos estos parámetros o así. Esto es una estructura, pero también podría considerarse como una clase en otros lenguajes. Nada más tenemos info, que es la información del sistema. Aquí estamos utilizando otra clase u otra estructura donde estaríamos guardando toda la información de nuestro sistema, ya sea el nombre del cliente, el modelo de la CPU, la frecuencia de la CPU, los núcleos físicos de la CPU, el total de memoria, el sistema operativo y la versión del sistema operativo. Esta es como la información de nuestra propia aplicación. En la práctica anterior utilizamos esta clase para poder almacenar la información de los clientes que venían, pero para esta práctica no es relevante. Después tenemos el receiver que va a ser tipo de MPSC para comunicar entre hilos, tipo receiver. ¿Y qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo una cadena de caracteres, o sea, un string. Este va a ser nuestro recibidor. La propia aplicación debe de ser dueño de este recibidor para poder utilizarlo. Luego los clientes que van a estar almacenados aquí en una colección llamada una colección hashmap o tabla hash, donde la llave va a ser un valor de una integral de 32 bits y el valor va a ser un vector de cadena de que almacena cadenas de caracteres. Después vamos a tener, esto ya es nuevo de esta práctica, va a ser los clientes ya clasificados o rankeados, que van a ser un vector de tuplas, donde almacene la primera U32 va a ser la integral, que va a ser la llave de ese cliente. Y F32 va a ser la calificación que sacó. Entonces tendremos la llave del cliente bueno, la llave del host y la calificación que sacó. Mm, la estructura ya la expliqué. Estas son las cuatro funciones que implementa la aplicación. La primera es new. Esta tiene que ser una función pública porque debemos de poder crear una aplicación desde fuera de este módulo. Entonces, lo que tiene pues es de la librería iframe, pues el contexto de creación y el recibidor, ¿no? Aquí porque nosotros cuando estamos creando una nueva aplicación le tenemos que pasar el recibidor y estamos regresando una instancia de sí mismo. Entonces, dentro de aquí estos son requerimientos para utilizar la librería para sacar la información de nuestro sistema. Estamos declarando una variable mutable llamada sys que va a ser igual a la estructura system, específicamente el módulo o la función de new all para hacer una lista vacía de todos los tipos de información que podemos llegar a sacar con esta librería de nuestro sistema. Después vamos a sys.refreshAll para limpiar toda esa lista en caso de que la hayamos utilizado antes. Después vamos a declarar una nueva variable llamada CPU que va a ser una referencia a sys, que es el sistema. CPUs, pues estos son todos los CPU, nos devuelve una lista de los CPUs que utilizamos. En específico, nosotros estamos analizando uno de los CPUs que tiene y, y desempaquetamos porque get nos devuelve una estructura opción. Opción puede ser que es OK o puede ser un error. Entonces desempaquetamos esa opción. Después pues armamos la estructura o la clase que vamos a devolver. En este caso pues la información info, como si usted recuerda, regresaba una estructura tipo system info donde vamos a meter toda la información del sistema que necesitamos. En este caso el nombre del cliente, no, pues system hostname.unwrap. Esto nos devuelve el nombre del sistema en el que se está siendo ejecutado la aplicación. CPU frequency, aquí formateamos lo que viene siendo pues el CPU punto de la referencia a uno de los CPUs o de las unidades de procesamiento que estamos analizando. Vamos a sacar su frecuencia y así con todos. Después vamos a el receiver, pues nosotros ya recibimos RX de nuestro binario principal, entonces simplemente lo vamos a almacenar en nuestra clase, en nuestra estructura, para utilizarlo más adelante. Los clientes, pues vamos a crear
una colección, un hash map nuevo, vacío. Y los ranked clients, pues vamos a crear un vector también vacío. ¿Por qué utilizamos un vector? Porque un vector trabaja en la memoria heap. Entonces, como nosotros no sabemos a tiempo de compilación la cantidad de hosts que van a estar conectados, en este caso clientes ya dentro de la aplicación que van a estar conectados, entonces no podemos utilizar un array, al menos aquí en Rust, porque en Rust los arrays tienes que saber de qué tamaño va a ser el array y qué tipo de información va a almacenar, porque estos están almacenados en la memoria stack y esa no puede permitir expandirse o comprimirse. Ese es el porqué de nosotros utilizamos un vector. Eh, con esto crearíamos una instancia nueva de nuestra aplicación. Esta, antes de explicar los siguientes tres funciones que implementa nuestra aplicación, nuestra clase aplicación, es más relevante explicar simplemente esta función de aquí, que vendría siendo una implementación de nuestra librería iframe para crear el frame de la aplicación como tal. Vamos a implementar eso para nuestra clase de aplicación. En este caso nada más utilizamos, nos permite aquí utilizar varios tipos de funciones. En este caso solamente, bueno, aquí dice que podemos utilizar, bueno, no viene aquí, pero nosotros nada más utilizamos update para estar refrescando el frame que utilizamos. A este se le está pasando una referencia mutable de sí mismo, un contexto, el frame y ya es todo. Dentro está separado, esto es ya como la ventana principal de nuestra interfaz, está separado en lo que viene siendo un panel lateral. Aquí especificamos que este es de la librería EGUI de los componentes. Ahora sí, aquí es donde entran en juego los componentes ya hechos. Vamos a decir que va a ser un panel lateral, específicamente va a ser un panel izquierdo, un panel lateral izquierdo con una ID left panel con una anchura exacta de 250 píxeles. Le pasamos un contexto y nuestra referencia a la interfaz, a los elementos de interfaz de usuario. Dentro, pues esto es el tipo, la sintaxis que se utiliza en la librería para construir. Y EGUI es una librería instantánea de una interfaz gráfica instantánea, por lo cual no, no refresca automáticamente la ventana a menos que se necesite específicamente. Para este caso nosotros forzamos que se esté refrescando constantemente porque nuestros clientes pues van a estar llegue y llegue y llegue y si no, a menos que tenga el cursor o la ventana relevante en la pantalla, no actualiza nada. Pues declaramos UI vertical center, o sea, centrado verticalmente. Añadimos un espacio de 30 píxeles y utilizamos el heading que va a ser pues información del dispositivo, otra vez un espacio de 30 píxeles y empezamos a insertar lo que viene siendo nuestra información del sistema. En este caso UI horizontal, o sea que van a ser los elementos que estén aquí adentro van a estar posicionados horizontalmente entre ellos. Lo primero, pues el nombre del sistema y luego horizontalmente, o sea, a la derecha, el, pues la información del cliente. En este caso, pues una referencia a sí mismo, específicamente en su apartado info. Del info, pues vamos a sacar client name, ¿no? Que si nos venimos aquí sería, eh, pues venimos a sí mismo, o sea, la aplicación. En el apartado info es otra clase, entonces de esta clase queremos sacar específicamente lo que viene siendo el nombre del sistema. Esa es la manera en la que accedemos. Aquí utilizamos lo que importamos al principio, rich text. Esto nos permite tener más control sobre estos labels. Y armamos todo lo que viene siendo la información de nuestro sistema en un panel lateral. Em, Luego tenemos el panel central, que es pues, lo principal de nuestra aplicación. Al declararlo, toma todo el espacio que teníamos de nuestra ventana, todo el espacio restante lo toma. Queremos pues default, no necesitamos realmente nada, entonces default nos interesa y le pasamos un contexto y otra vez la herramienta para utilizar los componentes de la interfaz. Le declaramos
un componente verticalmente centrado, o sea, lo queremos en el centro de lo que abarca el panel central, un espacio de 30 píxeles, el título que es clientes y un espacio de 10 píxeles. Y aquí es donde ya esta parte de aquí es donde ya armaríamos nuestra tabla con todos nuestros clientes. Lo declaramos como un scroll area, o sea, para poder, si empieza a haber un overflow de datos, pues nosotros con el ratón, con la ruedita del ratón, podemos deslizarnos hacia abajo. Va a ser un scroll area vertical, obviamente, tiene la facilidad que también podemos hacer un scroll area horizontal. Y dentro vamos a llamar a la función que implementa nuestra clase aplicación llamada render results para renderizar nuestros resultados. Cuando terminemos de renderizar nuestros resultados, vamos a esperar por nuevos información que nos manda el hilo que está atendiendo a peticiones de TCP, en este caso self.handle tcpdata, y después forzamos un repintado para esto hace que se esté constantemente repintando. Bueno, o al menos después de que haya recibido algo de la rama del hilo que está recibiendo peticiones TCP, o en este caso de alguno de los WebSockets. Aquí deberíamos cambiar el nombre de alguno de los WebSockets que están enviando información. Entonces, la primera función relevante que sale aquí que implementamos es render results. Aquí está, continuamos, ahora sí continuamos con las funciones que implementa nuestra aplicación y tenemos render results que pues, toma una referencia a sí mismo y a la interfaz. Aquí pasamos nuestra referencia mutable a pues, lo que viene siendo nuestro componente para poder utilizar los widgets. Aquí dentro pues armamos nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro tabla. Lo primero es horizontalmente añadimos un espacio para que la tabla ocupe todo el espacio que nos está dando el scroll area. Y después tenemos una condición llamada si la longitud de nuestro hash, este clients es el que tenemos aquí, o sea, si nuestro hash map es distinto de cero, entonces repintamos. En este caso de que cuando nuestra aplicación empieza y nuestro hash map es cero porque no hay ningún cliente conectado, no pinta nada y ahí acaba la función. Pero en caso cuando ya tenemos un cliente, esto se activaría. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos lo que viene siendo EGUI Grid, que nosotros vamos a utilizar esto para crear nuestra tabla. Es pues, una cuadrícula. El ID test pues lo teníamos cuando estábamos experimentando. Más adelante o sería mejor cambiar el ID de esta tabla. Si en este caso esta aplicación saldría a producción, una anchura mínima de columna de 100 píxeles va a ser pintado intercalado los colores entre cada uno. Esto es puramente visual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a imprimir todos los headers de la tabla que viene siendo pues, el rango, el nombre del cliente, el uso de la CPU o el uso de la RAM, el ancho de banda libre, la memoria libre en el disco y el estatus en el que está. Cuando terminemos de declarar, esto vamos a estar declarando como columnas, termina de declararse y indicamos que terminamos el renglón y pasaríamos al siguiente, que sería aquí esta función. Aquí allow on use porque el compilador de Rust nos está indicando que tenemos una variable que no utilizamos y efectivamente tenemos una variable que no utilizamos en la tupla. Este simplemente es un macro que para silenciar esa alerta. No es crítica para el sistema, así que está correcto silenciarlo en este caso. Tenemos un ciclo for que dentro tenemos lo que viene siendo una tupla donde i es un número integral y el segundo elemento de la tupla es otra tupla ya que vendría siendo key y s, que son acrónimos para llave key, y s de score, que es la calificación que sacó el, el host.
Dentro de llamamos a nuestra aplicación asimismo Ranked Clients, que es un vector. Ese vector, es donde ya están acomodados de menor a bueno, en este caso de mayor calificación a menor calificación nuestros clientes. Lo hacemos un iterador y lo enumeramos. Enumerate es lo que nos devuelve nuestra tupla, que vendría siendo i, y el valor. En este caso simplemente utilizamos esto para acceder como a una variable acumulativa dentro del ciclo for y no tener que declarar afuera del ciclo for una variable i y dentro textualmente poner i más igual o igual más 1. Eh, Dentro decimos que pues verticalmente todo tiene que estar verticalmente centrado para que sea simétrico y aquí tenemos lo primero. Para los primeros, este es en las columnas, sería la primera columna, o sea, la de los rangos. En este caso, utilizamos el operador de match, que es como un switch, donde i más 1, porque i es igual a 0 en la primera iteración, pero nosotros queremos que sea 1. En caso de ser 1, entonces simplemente imprimimos lo que viene siendo S1 con un color oro. Esto es por pura apariencia, ¿no? Para el primero, segundo y tercer lugar, que viene siendo oro. Por tiempo no declaramos aquí un valor RGB, así que utilizamos gris y café para los primeros tres lugares. A partir de aquí, este guión bajo significa que cualquier otra cosa que no sea uno, 2 o 3, cualquier otra cosa, lo imprimes ese número sin color, normal. Este es para la primera columna, que es el rango. La segunda columna vendría siendo lo que viene siendo el nombre de los clientes. En este caso, eh, imprimiríamos rich text, tomaríamos una referencia llamaríamos a nuestra propia una referencia de sí mismo. En el caso clientes, que es el hashmap, vamos a tomar el valor que está almacenado en la llave K, una referencia a la llave K. K, pues en este caso como vendría siendo lo que está dentro de esta tupla, que en el vector son tuplas, entonces el primer elemento que estamos analizando en el vector es el que quedó en primer lugar, entonces llamamos al valor que está almacenado en el hashmap con esta llave y la desempaquetamos. En ese caso, estos dentro de aquí dice, ¿por qué estamos utilizando índices? Porque dentro de ese valor que está almacenado en el hashmap, en realidad es un vector de cadena de caracteres. Antes de seguir, explicaré exactamente eso. Tenemos nuestra función handle TCP, TCP data, que aquí es cuando es nuestra función para poder recibir los datos que nos envía el hilo que está recibiendo peticiones TCP. En este caso, pues ya no es eso, entonces sería la función para recibir los mensajes que están enviando los WebSockets. En este caso, pues tenemos un bucle donde utilizamos un patrón de desempaquetamiento, donde si lo que recibe, utilizamos self.receiver porque ahí está nuestro recibidor y tratamos de recibir. Esto, try receive, hace que no se pause nuestra aplicación, que es perfecto para no se bloquea nuestra aplicación, que es perfecto para esto. Dice, intenta retornar un valor pendiente si esté en el recibidor sin bloquearlo. Entonces, nos va a devolver una estructura de tipo resultado, por lo cual un resultado es un OK o un error o none. Entonces, en caso de que sea OK, se desempaqueta y se almacena en esta variable llamada data, que es pues la información que nos envía. Eh, Vamos a declarar una variable mutable llamada x. Se nos pasó, deberíamos de renombrarla con otra variable. En este caso estábamos haciendo pruebas y se nos pasó renombrarla x porque era una manera rápida de referirse. Entonces declaramos una variable mutable llamada x, que va a ser igual a nuestra información data. En ese caso la información llega como una cadena de caracteres. Llega una cadena de caracteres, digamos, nombre del cliente,
coma, frecuencia del CPU, coma, RAM utilizado, coma, y entonces nosotros necesitamos separar esa cadena en sus diferentes elementos. Para eso podemos utilizar esta función de la librería general, la librería estándar de Rust, que separa todos, crea un iterador y cada elemento de ese iterador es separado algún patrón que nosotros decíamos aquí. En este caso, nuestro patrón es una coma. Entonces va a separar todos los elementos en cada coma que haya. No nos sirve así como un iterador, entonces vamos a mapearlo y aplicar. En este caso es una referencia de una cadena de caracteres y nosotros necesitamos una cadena de caracteres como tal. Entonces vamos a utilizar esta función de string que dice que convierte una referencia de la cadena de caracteres a una cadena propia, que debajo de la mesa es un vector, porque pues esta cadena puede expandirse o reducirse, entonces es un vector. Cuando todos los elementos sean ya cadenas de caracteres propias o vectores, vamos a recolectarlos utilizando este método. Dice, pues agarra todos los iteradores, todos los elementos del iterador y lo almacena en un vector. En este caso, pues es un vector. Entonces, ahora que tenemos aquí, X se convirtió en un vector con cadenas de caracteres por cada índice. Después vamos a declarar una variable que se llama key, que es una llave. Va a ser un integral de 32 bits. Esto si se da cuenta, está limitado a 32 bits porque no... y sería el máximo de clientes que podríamos manejar. Pues vamos a tomar el primer elemento de X, que es el ID que nosotros empaquetamos desde el hilo que está recibiendo peticiones TCP, y vamos a convertirlo como es una cadena de caracteres. Nosotros necesitamos un integral, entonces lo vamos a convertir en un integral. Después vamos a remover ese elemento de nuestro vector. El ID ya no nos interesa, ya lo tenemos almacenado en nuestra variable de aquí. Y vamos a insertar en el mapa hash lo que viene siendo pues, la llave, lo que viene siendo nuestro cliente. Entonces la llave va a ser nuestro ID y nuestro valor va a ser el vector con todos los elementos con cadenas de caracteres. Después de esto simplemente era para pruebas, para saber que sí estaba almacenando. Son unas impresiones a la terminal. Entonces, aquí está llamando a otra función propia, la que está aquí abajo, para rankear los clientes. Aquí ya precisamente estamos rankeando. ¿Cómo funciona nuestro ranking? Bueno, nosotros decidimos utilizar una ponderación más simple. Estamos basándonos simplemente en los valores que más varían, que vienen siendo el uso de la CPU y el uso de la RAM. En Figma hicimos esta tablita donde podemos ver que en la primera columna tenemos el porcentaje que se está utilizando de 0 a 10, de 10 a 20. Bueno, aquí tendría que ser de 11 a 20, de 21 a 30 en estos casos. Para la CPU nosotros decidimos que no siempre estaba bien utilizar un porcentaje de CPU muy bajito, ni utilizar un porcentaje de la CPU muy alto. Nosotros decidimos que más o menos la calificación máxima podría estar entre 60 y 70%. Para la RAM es lo mismo. Estos valores pueden ser cambiados en cualquier momento, dependiendo. Puede ser entre menor uso de la CPU, mayor calificación, es igual. Para la RAM decimos que la mayor calificación estaría más o menos entre el 40 y el 50% de uso de la RAM. Y al final estos valores los multiplicamos por punto .6 y punto .4. En este caso decidimos darle más importancia a lo que viene siendo la CPU con un 60% de la calificación, y un 0.4 será un 40% de la calificación a la memoria RAM. Viendo siendo la tabla para la ponderación que utilizamos. Dentro, lo primero que hacemos es limpiar
eliminar todos los elementos que estaban anteriormente en el vector, pues en caso de que esto ya sea más adelante en el programa y que ya hubiéramos utilizado este vector. Limpiamos el vector y hacemos un ciclo for que va a iterar en todos los clientes que tenemos en nuestra tabla hash. En este caso, pues es una iteración KV, key value, dentro de la tabla hash. Entonces, pues a analizar el primer host que está en nuestra tabla hash. Declaramos una variable que es el total de memoria RAM, que va a ser pues, el valor en el índice 5. En ese espacio es donde nosotros guardamos o el cliente envía su total de memoria RAM, y vamos a convertirlo en un valor flotante de 32 bits. Lo mismo para la memoria actualmente que estamos utilizando. Ese viene en la posición número 3 de nuestro vector, y lo vamos a transformar en un elemento flotante de 32 bits. Después vamos a sacar el porcentaje de memoria RAM utilizado. Pues vamos a dividir la memoria de RAM actual utilizada sobre la memoria total del sistema que está en el sistema del cliente. Después vamos a multiplicar eso por 10.000. Para eliminar decimales, ¿no? Multipliquemos por 10.000, entonces las últimas 4 decimales se vienen hacia el lado de las integrales. Después vamos a truncarlo con esta función de la librería general, de la librería estándar de Rust. Simplemente pues retorna la parte integral de lo que estés truncando. Entonces nos devolvería los 4 dígitos que pasamos al lado de las integrales, y después dividimos sobre 100, regresando 2 de esos dígitos a la parte de las decimales, y tendríamos un porcentaje de un valor de una séptima, digamos 20.22 o así, estable. Esto fuera por fines de presentación. Estábamos viendo el porcentaje de la CPU y el porcentaje de la RAM para hacer nuestras pruebas y verificar que estuviera bien. Y utilizamos el operador de match, que es pues como un switch, pero más optimizado, donde vamos a declarar una variable que se llama CPU score, que va a ser la calificación de la CPU. En este caso, decimos, vamos a estar utilizando en nuestro valor, en la posición 2, es donde nos encuentra nuestro porcentaje de la CPU. Entonces, ese porcentaje es una cadena de caracteres ahorita. Vamos a convertir esa cadena de caracteres a un número flotante. Aquí no utilizamos unwrap, sabiendo que desempaquetamos y no va a haber un error, porque sabemos que siempre va a ser una cadena de caracteres. En caso de mandar esta aplicación a producción, entonces aquí tendría que tomarse medidas de seguridad más robustas. Para un proyecto escolar, considero que puede estar aceptable. Después, estas son lo mismo que está en la tablita, todos los casos en que puede caer nuestro porcentaje, empezando pues X, y aquí referenciamos el valor porque era una referencia. Es mayor o igual a 0 y menor o igual a 10. Entonces aplicaríamos esta operación que viene siendo un 3 de 0 a 10. Nuestra calificación para la CPU va a ser un 3, y lo multiplicamos por 0.6, que es el 60%, y en ese caso retornaríamos ese resultado y se almacenaría en nuestro variable de la calificación de la CPU. Esto es lo mismo para para todos los demás, con todos sus valores ya puestos en el código. Eh, Guión bajo para cualquier otro caso que no, digamos, sea el caso default, ¿no? Si no cae en ninguno de estos, entonces simplemente diremos que será 0.0, y eso es lo que se almacenaría en el score de la CPU. Hacemos lo mismo para la otra variable que se llama RAM score, la calificación de la RAM. Aquí ya teníamos el porcentaje de la RAM hecho, entonces no tenemos que referenciar nada dentro de nuestro llave valor, y lo mismo que la RAM, pero con los valores que le corresponden. Después declaramos una variable llamada score, que es la calificación, y sumamos las dos calificaciones que sacó en esos dos aspectos.
Después de eso, llamamos a nuestro vector de clientes y vamos a empujar en el último, un push es lo que hace es almacena en el último elemento al final del vector. Entonces, almacenamos al final del vector una tupla que vendría siendo la llave, o sea, del cliente que estamos analizando ahorita, y la calificación que sacó. Esto, pues, cuando termine esta iteración, toda esta iteración de force, tendríamos todos nuestros clientes con todas sus calificaciones. Obviamente no nos sirve tener todas las calificaciones si no están ordenadas en nuestro vector. Entonces, esta partecita de aquí sería lo que nos permitiría ordenar en nuestro vector. Llamamos a nuestro vector llamado ranked Callions y utilizamos esta función de la librería general de Rust que nos permite eh, que nos permite reordenar, ¿no? O acomodar. En este caso, pues toma dos toma dos parámetros, que es A y B, los dos van a ser referencias a la tupla del cliente, y va a decir, bueno, si B en su como es una tupla, la tupla es 0 o 1, entonces nosotros estamos enfocándonos en la parte de los resultados, ¿no? De las calificaciones. Entonces, B1 en vez de B0. B0 sería la llave, ¿no? Entonces, vamos a comparar si B0, B1 es mayor o menor o es igual a B1. Partially compares retorna lo que viene siendo de la librería general, lo que viene siendo un ordenamiento que puede ser menor, igual o mayor. En caso de ser imposible, regresaría lo que viene siendo un AND. Y esto nos permite reordenar en base a las calificaciones que sacaron. Aquí queremos que sea de mayor a menor. Si quisiéramos que fuera de menor a mayor, simplemente invertiríamos aquí en vez de esta B la A y en vez de la A la B. Y aquí esto era para temas de prueba, imprimimos el vector con todo el ranking de los clientes. Entonces ya tendríamos todos los clientes calificados y ordenados de mayor a menor, que es lo que estábamos utilizando en nuestro renderizado, ¿no? El que está primero obviamente va a ser el que tiene la mayor calificación y el que está al último va a ser el que tiene la peor calificación. Entonces, pues aquí está. Accedemos a nuestro tabla hash. Como ya no nos interesa realmente, nosotros utilizamos nada más nuestro vector de clientes calificados como referencia, ¿no? Para la llave. Y pues vamos almacenando, vamos displayando la información que nos interesa, ¿no? En la posición 0 se encuentra el nombre del dispositivo o del host, en la posición 1 se encuentra el porcentaje de la CPU, en la calificación 2 el porcentaje, en el índice 3 el porcentaje de memoria RAM usada, etcétera. Y esto es para darle un poquito más de color y estilo a nuestra interfaz. Simplemente decimos el estado conectado o desconectado con verde o con rojo. Eso sería la explicación de nuestra aplicación. Ahora vamos a ejecutarla. Voy a traer una laptop. En este caso estoy ahorita solo, entonces voy a utilizar una laptop para simular otro host. Esta será nuestra página principal. Como recuerda, al lado izquierdo está toda la información del dispositivo en el que se está corriendo esto. Desde la laptop, voy a ejecutar el código del cliente y esto debería, ahí está. Aparece un cliente, está conectado, como nomás hay uno, está en el rango 1. Aquí estamos viendo cómo está dinámicamente actualizando su información y su estado conectado. Vamos a ejecutar ahora un cliente distinto que va a ser la misma computadora. Ahí tenemos los dos clientes. Los dos están conectados, los dos están actualizando a la aplicación. Voy a hacer otra conexión desde la laptop. Ahí está el tercer lugar. Si se fijaban en los nombres, es difícil verlo porque estoy utilizando solamente dos dispositivos,
pero sí van iterando entre ellos basado en la calificación. Bueno, se van sustituyendo en primer, segundo lugar o así. Voy a mandar aquí por último ya el cuarto, el cuarto cliente. Ahí está. Van cambiando entre sí, todos se están actualizando dinámicamente, no hay ningún problema. Voy a desconectar ahora voy a probar a desconectar uno de los clientes desde la laptop. Ahí está, uno de ellos está desconectado, pero se guarda la última calificación que tuvo, ¿no? Pues, tuvo un porcentaje de la CPU de 16.6% y una memoria RAM, esto está en megabytes, de 8.6 gigabytes, ¿no? Aquí está su estado desconectado. Puedo hacer lo mismo desde aquí. Desconectamos uno de los dos. Ahí están dos desconectados. Así es más fácil visualizar si están cambiando de posición. Aunque ya no lo creo porque pues, ahora es nomás una pelea entre los dos dispositivos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver.